Bien, vamos a revisar la virtud de la semana. Vamos a estar trabajando con atención. Atención. El versículo de la semana está en 1 Corintios 16:13. Dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe. Cuando hablamos de atención, la atención es una cosa difícil de definir. La definición así tal cual del diccionario es: atención es el proceso cognitivo de concentrarse selectivamente en información relevante al mismo tiempo que filtramos distracciones. Esto permite que nuestras sensaciones se enfoquen, nuestros sentidos se enfoquen y nuestra mente trabaje en una sola tarea. Sí. Y entonces, cuando hablamos de atención, podemos hablar de atención como un recurso, algo que es limitado en nosotros y que debemos de enfocar en una cosa solamente a la vez, y que cuando varias cosas piden nuestra atención al mismo tiempo, esta se dispersa de manera que en realidad no le ponemos atención a nada. Pero también cuando hablamos de atención, debemos reconocer que la atención es un juicio, porque finalmente implica decidir qué es lo que realmente vale la pena para entonces concentrarnos en eso. Y entonces en ese sentido tú y yo vamos a hablar más bien de la atención como un juicio. Un juicio que nace de lo que amamos. ¿Sí? Una decisión que nace de lo que amamos. En nuestro tiempo, la atención es la comodidad más buscada, el recurso más demandado. ¿Sí? Porque las compañías más grandes el día de hoy lo que venden es atención humana. ¿Sí? Todos pelean por tener nuestra atención. Y entonces, hablando de la atención como un recurso, reconocemos que es finito y que demanda nuestra administración diligente, que es uno de los regalos más preciados que tenemos para dar. Y sin embargo, este recurso se administra o se reparte según lo que amamos. Un autor dice, nuestras liturgias modelan nuestros hábitos y dirigen nuestra atención. Y la atención es el comienzo de la devoción. Lo que tú y yo practicamos diariamente está moldeando nuestros hábitos a largo plazo. Y estos hábitos están diciéndole a nuestro corazón y a nuestra mente qué es lo que es realmente importante, de manera que la atención se va a centrar ahí. Y donde la atención se enfoque, ahí la devoción va a ser colocada. Entonces, durante la semana, esta es la definición que vamos a usar. Atención es dirigir nuestros corazones y nuestros sentidos hacia Dios a fin de amarlo e imitarlo. Atención es dirigir nuestros corazones y nuestros sentidos hacia Dios a fin de amarlo e imitarlo. Entonces voy a despedazar esta definición en tres pedacitos que está ahí. Primero, nos dirigimos hacia Dios. Es decir, prestamos atención a quien realmente es importante. Aquellos que regularmente captan nuestra mirada y entran en nuestra mente por medio de nuestros oídos o nuestros ojos, nos están guiando hacia algún lugar, nos están llevando hacia la vida o hacia la muerte. Aquello que tiene nuestra atención nos tiene a nosotros. Aquello que consume nuestra atención nos consume y nos moldea. Y entonces la pregunta crucial para todos nosotros es esta: ¿quiero ser como aquello a lo que le estoy dando mi atención? ¿Quiero hacer como aquello a lo que estoy prestándole la mayor parte de mi atención? En la Biblia vemos que aquellos que estaban siendo desviados en Éfeso se estaban dedicando, es decir, estaban prestando atención a mitos y genealogías interminables que acarrean discusiones más bien que una administración de Dios que es por fe. Los falsos maestros habían captado la atención de estas personas y lo que estaba pasando es que ahora estas personas estaban apartándose de la fe. Pero nota dónde comienza todo. Comienza con la atención. Ahí es donde parte todo esto. Según de Pedro 1:19 dice, así tenemos la palabra profética más segura,
a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Y Hebreos 2:1 dice, por tanto, debemos prestar mucha más atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. El llamado de las Escrituras a prestar atención casi siempre tiene como objeto a Dios o a sus palabras. Y entonces Dios nos llama como su pueblo a prestar atención a todo lo que Él ha dicho, a prestar atención a sus palabras, a la palabra profética, o simplemente nos llama a prestar atención a Él mismo. Y lo asombroso de que cuando tú y yo nos dirigimos a Dios es que cuando le damos nuestra atención, descubrimos que Él ya nos ha dado la suya. Cuando miramos a Dios, cuando enfocamos nuestra mirada en Él, nuestros sentidos en Él, no encontramos un Dios que nos da la mitad de su atención o la mitad de sí mismo, que está ocupado en redes sociales, celular o trabajo, sino todo lo contrario. Dios nos da su mirada plena, bajo su gracia plena, ahora y por los siglos sin fin. Igual que Agar, ¿recuerdas? Cuando Agar está huyendo y Dios viene ante ella, y Agar dice, este es el Roí, que significa el Dios que me ve, el Dios que ha fijado su mirada en nosotros. Dirigir nuestra atención hacia Dios es tan solo una respuesta a su mirada de amor que Él ya ha posado sobre nosotros. Y entonces volteamos y lo miramos porque Él ha posado su amor sobre nosotros. Segundo, dijimos que queríamos dirigir todos nuestros sentidos. ¿Cómo dirigimos nuestros sentidos? Bueno, eso tiene que ver con nuestras liturgias. ¿Recuerdas que decíamos al principio? Nuestras liturgias moldean nuestros hábitos y dirigen nuestra atención. Y entonces cuando hablamos de dirigir nuestros sentidos, podemos resumirlo así. Disfrutamos de Dios en todo y de todo en Dios. Disfrutamos de Dios en todo y de todo en Dios. La frase que comúnmente usamos, no comas pay como ateo, cuadra muy bien aquí, porque lo que estamos queriendo decir cuando hablamos de dirigir nuestros sentidos hacia Dios es que todo lo que hacemos constantemente debería estar dirigido hacia Dios. Cuando disfrutamos de las cosas buenas de este mundo, a través de ellas reconocemos al Dios bueno que nos las ha dado. Cuando el sufrimiento y el dolor llegan, contemplamos al Dios que nos ve, el que guarda todas nuestras lágrimas en un frasco y que ha prometido acabar con el sufrimiento. Cuando sufrimos en Cristo, en realidad solo hay dos posibilidades. O ese sufrimiento puede hacerte un mejor cristiano o puede matarte. Y si te mata, entonces ya te hizo el mejor cristiano. Y entonces es un ganar en Cristo siempre. Romanos 12:1 dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Entonces, cuando Pablo empieza en Romanos 12, por tanto, lo que está diciendo es a causa de todo lo que ya he explicado antes, que todos Romanos hasta este punto lo que ha dicho es nuestra condición es una de pecado, en la que nosotros hemos elegido este pecado, pero Dios ha intervenido para salvarnos por su gracia. Y en respuesta a eso, ¿tú y yo qué hacemos? Presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable. Y el cuerpo implica todos nuestros sentidos. Y esto es importante para nosotros como maestros y es importante para los niños también, porque la atención es un músculo que se fortalece o se atrofia según las rutinas diarias, según los momentos ordinarios del día a día. Entonces, aquí podemos preguntarnos, ¿qué haces? Nosotros como adultos, ¿qué hacemos cuando de pronto tenemos que hacer una fila en el banco o en la tienda y solo tienes que esperar? Tal vez, como muchos, lo que hacemos es que inmediatamente sacamos nuestro celular. Pero el celular es también una forma en que tú y yo estamos distrayendo nuestra atención y estamos enseñando a nuestra mente que no hay nada alrededor de nosotros a lo cual valga la pena prestar atención. Y que es mejor distraerte en el celular que detenerte a pensar o meditar un momento en cualquier cosa que hayas leído durante la semana, durante el día. Tú y yo debemos observar nuestros hábitos. Un autor dice, observa tus hábitos y sabrás quién eres, qué amas, qué adoras. Observa tus hábitos y sabrás quién eres, qué amas y qué adoras.
Tú y yo queremos vivir en el mundo de manera presente, en el mundo en general, no solo con las personas a nuestro alrededor, pero en el mundo como tal. Dios lo ha creado bueno. Su creación proclama su gloria y no queremos perdernos de eso por estar encerrados en un cuadrito de luz. Finalmente dijimos que hacemos estas dos cosas, dirigimos todo nuestro sentido hacia Dios para amarlo e imitarlo. En 2 Corintios 3:18 dice: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. ¿Cómo somos transformados? Bueno, según lo que Pablo dice aquí, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados mientras contemplamos la gloria de Cristo. Sí. El salmista dice: te veré cara a cara y quedaré satisfecho. La promesa, la esperanza de la vida cristiana puede resumirse en las palabras de Isaías. Entonces tus ojos contemplarán al Rey en su belleza. Es contemplar lo que nuestro corazón anhela. Pero no contemplar solo por contemplar, sino contemplar a fin de amarlo más y más, y de ese amor imitarlo. Es al meditar y profundizar en el amor libre y perdonador de Dios en Cristo que el corazón se derrite, el tentador es vencido y el alma consolada y santificada. Fijamos nuestra atención en Dios, en su obra, en su bondad, meditamos en su palabra y de este amor le amamos. Y de amarle, le imitamos. Pablo nos señala que fijar nuestra atención en la palabra de Dios es la clave para mostrarnos como hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Y el autor de Hebreos dice en Hebreos 12, 1 al 3, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. La gloria de Dios consiste en parte en el hecho de que, a diferencia de los ídolos de madera y piedra, Él presta atención a su pueblo. Ninguna distracción hace que aparte su mirada, ninguna interrupción hace que pierda su enfoque. El verdadero Dios es un Dios perfectamente atento. Y cuando tú y yo damos nuestra atención total a otros, le estamos imitando. Es imposible que sigamos a Jesús sin darle nuestra atención a Jesús. Es imposible que seamos transformados sin activamente contemplarlo. Y no podemos amar como Jesús ama sin ofrecer a otros nuestra atención sin prisas, sin distracciones, plena. ¿Sí? Y entonces tú y yo lo que queremos enseñarle a los niños y queremos aprender nosotros es esto. Dirigimos nuestra atención a Dios. Y de dirigir nuestra atención a Dios, esa atención se dirige a las cosas realmente importantes, a las personas y las actividades que son realmente valiosas. ¿Sí? Porque esa es la forma en que Dios nos está llevando a vivir. Pero comenzamos dirigiendo nuestra atención hacia Dios. Y de eso, nuestra atención es repartida correctamente. Puesto en otras palabras, pues, ¿dónde está tu atención? Es un indicador de dónde está tu corazón. Señor, ayúdanos, Padre, a contemplarte, Padre, en tu gloria, en tu majestad, a reconocer que tú eres bueno, Señor, y que nuestros corazones y nuestros sentidos sean atrapados, Señor, por tu belleza, por tu hermosura, Padre. Ayúdanos a vivir esto que estamos enseñando y ayúdanos a explicarlo claramente a los niños, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.